Shabbat Shalom, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la porción Kedoshim. Como ya les había comentado, las porciones es una porción que se lee normalmente junto con Aharei Mot, que lo leímos la semana pasada, pero en años bisiestos se lee separado, y entonces la porción Kedoshim se va a ver hoy nada más. Es muy conveniente que esta porción justamente haya caído en estas fechas, terminando la tercera semana del Omer, la semana de Tiferet, esta belleza, esta armonía, esto que hemos estado meditando esta semana, y es una porción que empieza justamente con este término Kedoshim. Está diciéndole el Eterno a Moisés que le diga a todo el pueblo. Entonces este es especial porque no es un mandamiento o una instrucción o algo que le diga a Moisés, esto es solo para los sacerdotes, o esto es solo para los hijos de Aarón, o esto es solo para algunas personas. No, está diciendo una cosa muy especial. Le está diciendo que esto que va a decir lo tiene que saber todos los hijos de Israel, toda la congregación completa. No está especificado solo para alguien, es para todos, ¿no? Y lo que propone es que ustedes deben de ser Kedoshim, usa esta palabra, ustedes deben de ser Kedoshim, porque yo, y dice el nombre del Eterno, el tetragramatón, ¿no? Yo, Jehová, soy su Dios y soy también Kadosh, ¿no? Usa la misma expresión, ¿no? Está diciendo ustedes sean Kedoshim porque yo soy Kadosh. Está usando esta expresión que normalmente se traduce como santo, como sagrado, ¿no? Este término, ¿no? Que así está traducido en la escritura, ¿no? Esta santidad o este modo puro o elevado, ¿no? Es una elevación, un modo especial de tener de pureza, ¿no? Y eso está diciendo, ustedes sean puros, elevados, ¿no? En algunos textos se dice que la raíz viene de una raíz poco usada que es completo, ¿no? Algunas veces traducido como perfecto, ¿no? Y dice, sean así como yo soy, dice el Eterno, ¿no? Yo soy así, ¿no? Yo soy elevado con este especial, puro, ¿no? Y ustedes sean así. Y esto es como está empezando esta porción, ¿no? Y acto seguido, ¿no? Empieza a dar unas instrucciones muy detalladas, ¿no?
mandamientos, ya saben, les llaman leyes en algunos lados, ¿no? Y claro, por eso no gustan a cualquiera, ¿no? Porque pues, son restricciones, ¿no? Y empieza a decir qué deben de hacer y qué no deben de hacer, da diferentes instrucciones respecto a la relación del hombre con el Eterno y muchas de la relación de los hombres con los hombres, ¿no? Y claro, algunas instrucciones acerca de las ofrendas, por supuesto hay acerca del Shabbat, que eso hay en muchos lados, ¿no? Pero aquí adicionalmente más detalle, ¿no? Prohibición de ídolos, ¿no? Y por supuesto vemos que los mandamientos es bastante rica en estas instrucciones, ¿no? Acerca de la tierra de Israel, de la tierra de Canaán, ¿no? Qué hacer con los frutos de los árboles, ¿no? El diezmo y así otro tipo de instrucciones que se deben de aplicar, ¿no? Hay que entender que justamente estamos corrigiendo, meditando en este tiempo esta cuenta del Omer, ¿no? Que va una meditación que va a 7 semanas, ¿no? Que se van a hacer 7 semanas, estamos en la tercera semana, y cada día de la semana, 7 días, ¿no? Se va meditando en diferentes aspectos del Seir Anpin, bajando por los 6 sefirot del Seir Anpin hasta la Sefira Malhut, este mundo, ¿no? Este mundo que es llamado Malhut, que es llamado reino, ¿no? Ok, tiene estos nombres que se oyen bonitos, ¿no? Que podemos aprovechar de una vez a recordar a este tipo de nombres, de denominaciones que se pone. Ok, Malhut es el reino, ¿no? Y el Seir Anpin, los 6 sefirots emocionales, que pues deben de estar bien coordinados. Estos 6 sefirots emocionales son los que actúan sobre el reino. Y normalmente el Seir Anpin es llamado rey. Ya saben, cuando lean en la Torah algo sobre un rey, o sean reyes, ¿no? Se está refiriendo a cómo están en el Seir Anpin, cómo están en estos 6 sefirots emocionales, ¿no? Entonces justamente las semanas, estas semanas, 7 semanas que tenemos, que estamos pasando, ¿no? Estamos terminando la semana, hoy es Malhut de Tiferet, ¿no? Terminamos este tercer sefirá, ¿no? Ya pasamos la semana de Gesed, luego va bajando a Geburah y luego va bajando a Tiferet. Y estamos hoy en el día de revelar o presentar en este mundo Tiferet, esta belleza que es la traducción literal de Tiferet, ¿no? A veces llamada armonía, a veces llamada balance, ¿no? Ok, pero vamos a quedarnos ahorita con que suena muy bonito, el asunto belleza. Y esto es
esta sefira es una sefira especial, por decirlo así, diseñada para lidiar con estas dos fuerzas que acabamos de mencionar de la semana pasada, ¿no? Gesed, ¿no? Es una fuerza grandísima, ¿no? Consta que vamos de la bajada de los sefirot es desde el nivel superior, ¿no? Ok, puede ser muy arriba, pero pues estamos nada más en la parte del Zeir Anpin y Malhut, ¿no? Pero va de arriba, y de arriba son mucho más grandes, mucho más potentes, y va bajando, se van haciendo más pequeños, ¿no? Y entonces, pues el más grande, que obviamente pues tiene sus detalles, ¿no? Hay que de alguna forma controlarlo, ¿no? Conste que son emociones todas. Y esta Gesed, que necesita tener algún control porque no puede estar sin restricción, ¿no? Entonces hay restricciones, y obviamente la segunda sefira, el que sigue, Geburah, ¿no? Esta fuerza de restricción, también le llaman juicio, ¿no? Din, es juzgar, poner en orden, ¿no? Y es obviamente una restricción, un orden, una disciplina, y está poniendo un orden a la fuerza de Gesed, que necesita estar limitada, ¿no? Y entonces quiere decir que para abajo cada uno de los sefirot va transformando la energía, la va alimentando, porque pues va bajando y la va a llevar a este mundo que es mucho más limitado, y no puede estar la energía al nivel que está en los niveles superiores, tiene que estar aquí ya bastante más limitada, ¿no? Claro que si estos sefirot emocionales se quedan sin control o están fuera de control, ¿no? Se van del lado negativo, ¿no? Y especialmente cuando llegan ya aquí abajo a este mundo, pues llegarían en forma negativa, ¿no? Y entonces pues ya no tendríamos amor, sino tendríamos odio sin control, ¿no? Por decirlo así, un aspecto negativo, ¿no? Ya no estaría generosidad, ¿no? Este amor generoso de Gesed, ¿no? Sino estaría nada más el lado negativo, ¿no? Se fue al lado negativo, y ya sería pues el contrario de dar amor, ¿verdad? Dar, que no sería no dar, sino todo para mí mismo, ¿no? El egoísmo puro. Y obviamente por eso hay una cierto control o una cierta medida de cómo se va a aplicar, y esa es la base, la palabra en hebreo midot, ¿no? Es justamente aplicar una medida, ¿no? Poderlos ir controlando, midiendo, ¿no? Cuánto se va a aplicar, ¿no? Igual de Geburah, ¿no? Que es opuesto totalmente, ¿no? Y
y entonces lo tenemos del otro lado totalmente opuesto, ¿no? Si un lado es luz, que lo podemos decir color blanco, ¿no? Entonces Geburah es el color negro, es la oscuridad, es el otro lado, ¿no? Pero pues también necesita control, porque si lo ponemos en esos términos, ¿no? De blanco y negro, ¿no? Solo hay que pensar que los sefirots por sí solos no son ni buenos ni malos. Todo depende de la intención o cómo los apliquemos, ¿eh? Y entonces ningún lado o ninguna sefira individual se puede decir que es buena o mala. Es una cierta energía que tiene que controlarse, tiene que medirse, y justamente estos otros sefirots emocionales que vamos a estar trabajando van controlando estas energías. Entonces este tercer sefira de esta semana, Tiferet, por supuesto sirve para controlar los otros dos, ¿no? Controla de un lado y controla del otro. Al controlarlos crea este término llamado belleza. Pero entonces conste que no es otra cosa llamada belleza, ¿no? Si uno fue blanco y el otro fue negro, no quiere decir que Tiferet es gris, ¿no? Creó otro color bello, creó una belleza, es otra cosa totalmente diferente. No es el conjunto de los dos, es otra cosa. Pero otra cosa que controló la fuerza de un lado y la fuerza del otro, porque son opuestas. Ninguna de las dos está mal, ¿no? Tanto Gesed no controlado puede llegar a hacerse malo sin control, como Geburah no controlado puede llegar a hacerse malo si no lo controla. Entonces son fuerzas que controladas son buenas, ¿eh? Y esa es la esencia. Y claro, aquí empieza esta temática de Kedoshim, ¿no? A poner reglas, ¿no? Instrucciones, leyes, que muchos no son de su agrado, ¿no? Pero ahí están. La Torah está llena de instrucciones, ¿no? Estas instrucciones, esta Torah está del lado de Geburah, es una restricción, es un control, ¿no? Entonces de un lado está Gesed, y para controlar Gesed, que es grandísimo, pues están estas instrucciones. Entonces la Torah es Geburah realmente, y hay que verlo así. Pero entonces tiene que haber Tiferet, el lado de en medio, y le llaman la columna central, ¿no? Uno está en la columna derecha, Gesed, otro está en la columna izquierda, Geburah, y la columna central es Tiferet, es corrección de ambas fuerzas en un solo lado. Y así hay que entenderlo, ¿no? Y obviamente una vez entendido este concepto, y es un concepto que está mucho en la Torah, ¿no? Que no se va a usar ni un lado ni el otro lado, sino me voy a ir a la columna central, ¿no? Y muchas veces en muchas referencias, en las referencias numéricas, ahí está el número 3 que está hablando de este paso, ¿no? De este control nuevo que hay, que ni es Gesed ni es Geburah, sino es otra cosa totalmente diferente. Y bueno, de una vez les digo que es
porque no es balance, no estoy tomando un poquito de uno y un poquito del otro, sino estoy creando otra instancia diferente de cómo aplicar las dos fuerzas, ¿no? Y esta nueva fuerza, que también se conoce Tiferet por esta nueva fuerza que se llama misericordia, Rahamim, ¿no? Y entonces, obviamente, hay un nombre del Eterno asignado a la misericordia, que es el Tetragrammatón, Jehová, y obviamente, pues entonces estamos entendiendo que es la columna central, es Tiferet, ¿no? Y entonces vamos a entender qué está pasando aquí en Kedoshim. Está pidiéndonos el Eterno que seamos santos, ¿no? Esta palabra Kadosh, ¿no? Kedoshim, ¿no? Que seamos como Él es. Que quiere decir que Él sabe aplicar perfectamente este lado completo o este nuevo lado que estamos viendo, y es este nombre del Tetragrammatón que se está aplicando en este nivel, que sabe aplicar el lado de Gesed y el lado de Geburah correctamente. Otra nueva aplicación llamada misericordia. Ok, yo sé que la mayoría de esta porción pues está hablando de textos de restricción, de Geburah, es del lado del orden, ¿no? Y obviamente está poniendo orden para poner por decirlo así, por poner un orden a Gesed. Pero Gesed siempre es mucho más grande, o sea, finalmente la resultante va a ser, siempre debe de haber Gesed bien aplicado. Pero pues necesito poner en control ambas emanaciones, ¿no? De energía. Y eso es lo que está pasando aquí. La Torah nada más son las reglas de cómo poner en orden esta energía, pero tiene que ser en el sentido, ok, un lado, Gesed, puro Gesed quisiera decir que hay pura luz, puro dar, ¿no? Hay puro dar, pura generosidad, ok, y sabemos que el mundo no necesariamente funciona así, ¿no? Sería un dar sin restricción, ¿no? O sea, te van a dar, todo es gratis, ¿no? No hay restricción, todo es gratis. Pero obviamente quiere decir que no es así. Va a haber un control. Y pues el control está del lado de Geburah, ¿no? Sí debe de haber bondad, ¿no? Esta parte de Gesed, pero controlada, ¿no? Y pues viene esta parte, ¿no? De que, ok, hay puro dar, ¿no? Pero entonces llega el lado de Geburah y te está diciendo lo contrario, ¿no? Si allá dijeron todo es dar, acá Geburah te está poniendo el otro lado, contrario totalmente. Te está diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay que pagar, ¿no?
Aquí todo cuesta y por decirlo así, si allá era todo es dar, aquí se dice nada es gratis, ¿no? Entonces de un lado estás pensando que todo es gratis porque es puro dar, es generosidad, ¿no? Y del otro lado, Geburah te está diciendo lo contrario, ¿no? Aquí hay que pagar, aquí hay compensación de lo que se da, ¿no? Aquí nada es gratis. Y entonces tienes el lado contrario, ¿no? Y entonces tiene que haber esta tercera esta tercera sefirá, ¿no? Que es muy importante que haya esta triada, ¿no? De un lado derecho, un lado izquierdo y un lado central. Y que entre en el proceso del lado central, ¿no? La misericordia. Entonces, quiere decir que va a haber un término medio entre estas dos, estos resúmenes o estas premisas que estoy poniendo nada más para ponerles una idea, ¿no? De un lado me dicen todo es dar, ¿no? Todo es gratis. Y acá del otro lado me están diciendo nada es gratis, ¿no? Acá, ¿sabes qué? Estás en un mundo de causa y efecto, entonces todo lo que hagas tiene consecuencias y entonces todo cuesta, nada es gratis, ¿no? Del otro lado te están poniendo esa parte. Y entonces, pues... Tiferet es este punto medio, ¿no? En que vas a tener que tomar en cuenta los dos lados, ¿no? Y tener una integración, ¿no? Un compromiso entre los dos lados, ¿no? Y esta es la dificultad que hay en este mundo, ¿no? Es dos partes opuestas totalmente que podría pensarse están en combate, ¿no? Gesed y Geburah, ¿no? Y tienes que llegar a un punto medio, ¿no? Y obviamente eso punto medio no es fácil y cuesta trabajo poner ese punto medio, ¿no? En algunas historias hasídicas o en algunas historias de los rabís, ¿no? Ponen historias de este estilo, ¿no? Por ejemplo, pues llega una persona y me dice pues que necesita trabajo, necesita dinero, ¿no? Y que me puede hacer algún trabajo, ¿no? Y bueno, yo le puedo decir, sí, está bien, ¿qué sabes hacer? Y me dice que es carpintero y que sabe hacer muchas cosas. Y le digo, muy bien, sí necesito a alguien que me ayude como carpintero, ¿no? Y entonces le puedo mostrar qué es lo que yo quiero que me hagan y le digo, sabes que ahí hay madera y todavía le puedo, al ver que pues quiere trabajar pero pues no trae nada, pues le presto herramienta, ¿no? Le digo, mira, aquí tengo herramienta y le puedo hasta prestar herramienta eléctrica, ¿no? Y tengo estas cosas que te ayudan a cortar más fácil y te ayudan a poner en orden la madera más fácil, ¿no? Tengo varias herramientas eléctricas y se las presto, ¿no? Le pregunto, ¿quieres que te preste esto? ¿Las sabes usar? Sí, las sé usar y se las presto. Ok, empieza a trabajar. Y pues, pasado un tiempo, me acerco y veo que ya no está avanzando con la misma velocidad, ¿no? Y pues
me doy cuenta que pues hay algún problema, ¿no? Y el problema es que de la herramienta que le presté, ¿no? Pues sucede que por ponerlo así, un cortador de madera, ¿no? Ya no funciona, algo le pasó y pues se echó a perder, por decirlo así. Ok, lo estoy poniendo en términos de así como lo pone el mexicano, ¿no? Se echó a perder solito, ¿no? Obviamente la Torah es muy específica y justamente en esta porción empieza a poner reglas. ¿Qué pasa cuando tú prestas algo? ¿Cómo te lo tienen que devolver? Y la responsabilidad que tienen, que si yo le presté una herramienta que funcionaba perfectamente y se supone que lo sabía usar, ¿no? Entonces me la tienen que devolver funcionando bien, en buen estado, ¿no? Y me la tiene que devolver bien, ¿no? Y pues ahora sucede que ya no funciona la herramienta. Y si uno, pues te pones a aplicar la ley, ¿no? El lado de que dije que la Torah o la ley, toda esta instrucción está del lado de Geburah, ¿no? Si la aplico al pie de la letra, ¿no? Pues quiere decir que, pues a la hora de decirle, oye, está bien, has trabajado todo el día y me avanzaste algo de la madera, ¿no? Pero, pues ahora no te puedo pagar porque me debes dinero por lo que te presté y no me lo estás devolviendo bien, ya no funciona. Y entonces, bajo el lado de la ley, tendría entre comillas la razón, porque ahí hay una instrucción de exactamente si yo le presto algo, cómo me lo tiene que devolver, ¿no? Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Si yo a esta instrucción, a esta ley, le aplico la misericordia, y esto es, me tengo que dar cuenta que al principio vino este hombre a ayudarme, ¿no? Diciendo que pues necesitaba dinero, ¿no? Y entonces quiere decir que si yo lo mando o termino el día, ¿no? Termina el día y le digo, ¿sabes qué? No te voy a pagar porque me debes ahora dinero, ¿no? Y entonces lo correcto, que es lo que hubiera hecho el Eterno, es que le voy a pagar porque yo sé que necesita dinero y ya trabajó todo el día, ¿no? Y otra cosa es, ok, yo le presté algo y ya no funcionó y entonces eso voy a tenerlo que ver con él o negociar, pero en primera instancia quiere decir que si necesita dinero y necesita llevar dinero a su casa para comer, ¿verdad? Y que coma a su familia y sus hijos, pues le tendría que pagar el día, ¿no? Y confiar en él que si va a actuar correctamente, pues lo haga con respecto a cómo dice la ley, pero entonces tendría que yo aplicar este nuevo nivel de misericordia, ¿no? Sí tendría que pagarle, tendría que ser misericordioso, ¿no? Pues si trabajo y sé que necesita dinero, aunque me debe y puedo yo hacer cuentas y puedo yo estar muy, muy en la ley, pero entonces estaría dejando del otro lado el lado de la misericordia, ¿no? Y entonces conste que esta es la belleza que tengo que encontrar, ¿no? Que entonces por eso leo en la Torah muchas historias donde me salen con un término especial de misericordia, ¿no? Ya sea que me están contando una historia en donde llegó el rey David con su gente, muriéndose de hambre, ¿no? Y sucede que pues entraron al templo y vieron ahí un pan buenísimo que les podía
salvar la vida porque no habían comido en varios días y pues resulta que hay una ley que dice que no puedes comer del pan que tienen ahí en el templo, ¿verdad? Pero pues en la historia que estás leyendo, pues sucede que el rey David lo tomó y dio de comer a su gente y a él con ese pan para salvarle la vida, ¿no? Y entonces resultó que las leyes del templo, las leyes de Shabbat, ¿no? Porque en algunas otras ocasiones están hablando de Shabbat, ¿no? Que en Shabbat fueron y cortaron cosas y comieron, ¿no? Resulta que este asunto de la vida es más importante que el reglamento del templo, que el reglamento entre Dios y nosotros y Shabbat y no sé qué, pero la vida es más importante. Y entonces estamos dándonos cuenta de los ejemplos que nos pone la Torá, de la aplicación de ambos lados, ¿no? No era ni puro Gesed, ni era pura Torá o pura ley o pura restricción. Sí, la Torá está del lado de Geburá, está corrigiendo, te está diciendo cómo debes de aplicar Gesed. Pero entonces va a surgir un nuevo nivel, este nivel de la belleza, este nivel de en medio, que va a ser totalmente diferente a los dos, ¿no? Y conste que no está diciendo es una mezcla de los dos, ¿no? Por un lado está Gesed, ¿no? Y en las historias te están poniendo, Gesed es como Abraham, ¿no? Y sale su siguiente generación totalmente diferente y te está diciendo Isaac es como Geburá, ¿no? Pero conste que ahí es el lado de la justicia, entonces Isaac era súper justo, ¿no? Porque pues ahí es el lado de la justicia, el lado de la Torah, el lado de la ley es la ley, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? La ley es la ley y ponerla bien, pero pues hay una columna central, una tercera persona, ¿no? Que es Jacob, ¿no? Llamado después Israel, ¿no? Israel, que es la columna central, que no es ni un lado ni el otro, sino esta parte diferente que contiene misericordia. Y entonces es como debería de aplicar las cosas. Y especialmente de cómo juzgar a los demás. Y entonces aquí ya estamos hablando de la aplicación de la misericordia a otros. Y entonces también por eso vemos que muchos de los mandamientos, ¿no? Pues son qué vas a hacer con los demás. Y cómo vas a aplicar las cosas, ¿no? Si puede haber pasado algo, ¿no? En que la otra persona pues sí es responsable de algo que pasó, ¿no? Pero pues aunque me haya hecho un daño, veo que no tiene dinero para pagar, ¿no? Pues voy a tener que aplicar misericordia y voy a tener que aplicar esta parte del Eterno, este lado de misericordia, ¿no? Que a la hora de aplicarlo con los demás, justamente es cómo aplicarlo con el Eterno, ¿no? Y vemos mucha escritura que se refiere a ese instante, ¿no? Así como el Eterno es misericordioso con nosotros, ¿no? En el que resulta que estamos en un mundo para aprender. Y pues si fallamos una vez, el Eterno no fue y sacó la ley y te dijo, no, ¿sabes qué? Si transgrediste, si pecaste, aquí dice que es la muerte, entonces ya, ¡puf!, se acabó. No, el Eterno está aplicando la misericordia, ¿no?
El Eterno está aplicando esto que muchos llaman perdón, ¿no? Está aplicando la misericordia, ¿no? Te está diciendo, está bien, fallaste, pero quiero que aprendas y te voy a dar otra oportunidad, ¿no? A que lo hagas bien, aprendas a hacerlo bien. Entonces, obviamente te estás dando cuenta que el Eterno mismo no está aplicando la ley como está escrita, ¿no? Que decía que si hacías esto, estabas casi muerto, ¿no? Y la ley es muy dura, la ley está del lado de Gesed. Conste que los dos lados es muy extremos, ¿no? De un lado te está diciendo todo es dar, ¿no? Todo es gratis. Y del otro lado te está diciendo nada es gratis, todo hay que pagarlo. Y sucede que es así, además, ¿no? Pero, pues entonces hay esta tercera parte donde viene la misericordia, donde el Eterno aplica con nosotros, ¿no? Justamente así como ponen la analogía, ¿no? Como un padre a un hijo, ¿no? Que no necesariamente le da todo, ¿no? Porque si yo le diera todo al hijo, ¿no? Pues el hijo no aprendería nada y sería un vago, ¿no? No, porque tiene todo y entonces no haría nada, ¿no? No trabajaría, no aprendería nada porque pues lo echo a perder dándole todo. Y pues si soy demasiado estricto, ¿no? Le aplico toda la ley, ¿no? Pues obviamente sería yo demasiado estricto, ¿no? Pues lo desheredaría a la primera, ¿no? Pero pues no, a veces el padre, ¿no? Corrige al hijo si le dice que algo está mal, pero a veces lo perdona, a veces le da un regalo inmerecido, ¿no? No necesariamente porque lo ganó, simplemente se lo da, lo ayuda, lo corrige, lo perdona, o sea, al mismo tiempo va de un lado al otro, ¿no? Lo corrige y a veces lo alienta y es generoso, y a veces le dice que no y a veces le dice que sí, y ahí va, o sea, vas de un lado al otro, ¿no? Y ese es parte del movimiento que hay en la vida, ese es justamente cómo funciona la vida, ¿no? No estoy ni de un lado ni del otro, sino estoy en los dos lados, ¿no? Estoy de un lado y del otro, y de un lado y del otro, y así voy corrigiendo, ¿no? Y así funciona este mundo, así funciona la vida, ¿no? En algunos textos de Kabbalah, ¿no? Cuando ponen justamente este Serampín, ¿no? Los sefirot emocionales, más Malhut, ¿no? El último, la última sefira de la acción, de la revelación, de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y lo ponen en el sentido, ¿no? El mundo se creó en 6 días, ¿no? Refiriéndose a los 6 del Serampín, ¿no? Y el séptimo, pues es Shabbat. Y además es día especial, día santo, etcétera, ¿no? Shabbat. No haces el trabajo de los 6 y son los 7 días, ¿no? Y justamente está hablando de estos 7 sefirot. Quiere decir que el primer día estamos viendo este aspecto de Gesed, ¿no? Este aspecto que pasó el primer día, ¿no? Se creó la luz.
y había luz para todo, ¿no? Irrestricta, ¿no? Pero entonces vino el segundo día, vino Geburah, y estamos viendo un aspecto de orden, de restricción, ¿no? El segundo día se dividieron las aguas, ¿no? Se creó un orden, ¿no? Se creó un espacio donde parece que no había nada, ¿no? Se creó un lado con restricción, ¿no? Justamente este aspecto de Tzimtzum, de la restricción que se va a crear este mundo, ¿no? Y ese es el lado de Geburah, ¿no? Y entonces ahí se están viendo en la misma creación que los aspectos que se están creando. De un lado la luz y de un lado se está creando un vacío. Y en el tercer día pasa obviamente esta parte maravillosa, ¿no? Se crea la vida. Ahí está la misericordia, ¿no? La belleza entre los dos aspectos totalmente opuestos, ¿no? Se crea la vida y pues empezamos la vida, ¿no? Y claro, los aspectos de los siguientes sefirots van cerrando más, ¿no? Van siendo otros aspectos para poder actuar esta corrección emocional, para poder vivir bien, para poder estar en este mundo, ¿no? Pero pues ahorita estamos en estos tres primeros, ¿no? Pero pues se va cerrando, ¿no? Para poderlos aplicar en este mundo en el día 7, en Shabbat. Y obviamente esa es la historia que nos están contando y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y nos está diciendo el Eterno en esta porción: sean santos como yo soy santo, ¿no? Sean este aspecto de pureza, de ser completo, de ser perfecto, ¿no? Este aspecto elevado que soy yo, así sean, ¿no? Y entonces habría que estarnos fijando, ok, en la Torah, pero más allá de la Torah, ya la aplicación en este mundo de cómo deben de ser las cosas aplicadas bien. No se trataba de aplicar con toda restricción y todo lo que aparece al pie de la letra en la Torah, ¿no? Y ese es justo, ese es lo que llaman un justo, ¿no? No aplicó el din completo, ¿no? Sino tuvo en cuenta los dos lados, ¿no? Y está corrigiendo de un lado y del otro, está tomando en cuenta los dos lados, ¿no? Y ese es diferente, ¿no? Hay veces que en las traducciones la palabra balance sí crea un balance, pero no me gusta la palabra balance, ¿no? En la que tú ves la balanza clásica, ¿no? Que tiene dos lados, ¿no? Y de un lado le vas poniendo un peso para balancear con el otro lado, ¿no? Entonces, si está de un lado, pues se inclina a un lado o se inclina al otro, ¿no? Y quiere decir que le estás poniendo de los dos lados, ¿no? Pero lo malo es que si realmente llegaras al balance, llegas a un momento en que se queda fija la balanza, se quedan sin moverse. Y así justamente no es Tiferet. Tiferet siempre está esta forma, como estaba poniendo hace rato el ejemplo, ¿no? Cómo va corrigiendo un padre a un hijo. No crea un balance, no crea un punto estático, ¿no? A veces le da, sin merecerlo si quieres, pero a veces le da y a veces lo restringe, ¿no?
A veces hay una restricción, ¿no? Hoy no se puede hacer eso, no hay dinero para eso, pero otro día si le dice aquí hay dinero para lo que sí quieres, lo que quieres, ¿no? De un lado, pero quiere decir que se está balanceando, hay un movimiento de un lado y otro, un lado y otro, el lado de la generosidad, el lado de la restricción, el lado de la generosidad, el lado de la restricción. Es la forma en que aprendemos. No se queda estática la balanza, ¿no? La vida es así, estás moviéndote. Si te quedas estático, es que te moriste, ¿no? Se quedó estático, ¿no? El corazón siempre se está moviendo, ¿no? De un lado al otro. La respiración siempre estamos de un lado al otro, ¿no? Y sucede que la vida depende de eso, ¿no? Estamos en este mundo y ya que vemos cómo estamos en este mundo, pues sucede que tenemos que respirar y tenemos que adquirir oxígeno y lo metemos a los pulmones, ¿no? Y exhalamos CO2, dióxido de carbono. Exhalamos dióxido de carbono, ¿no? Pero sucede que al mismo tiempo en esta vida, pues estás en esos dos puntos, ¿no? Inhalando oxígeno y exhalando dióxido de carbono. Y ya estudiando más te das cuenta que están los árboles en este mundo creados por el Eterno, ¿no? Que dependen del dióxido de carbono que tú exhalas para alimentarse. Entonces ellos inhalan dióxido de carbono, los árboles, y exhalan oxígeno. Y entonces exhalan el oxígeno justamente que necesitas tú para vivir, ¿no? Y los árboles están en este mundo para cumplir esa función. La parte totalmente opuesta a lo que tú haces, ¿no? Y entonces se crea esa belleza, ¿no? Los árboles viven porque tú vives. Y tú vives porque los árboles viven. Y entonces tendrías que entender eso, ¿no? Quiere decir que si en este mundo te empieza a matar los árboles, pues cuídate porque por ellos vivías tú. Ellos eran los que estaban usando el dióxido de carbono que tú exhalas para producir oxígeno que tú necesitas para vivir. Entonces la vida siempre era ese de un lado y del otro, y sucede que obviamente el creador que creó este mundo en un balance en que está de un lado al otro, y entonces el balance más bien se podría llamar balanceo. Estás balanceándote de un lado al otro, y así funciona la vida, así funciona la Torá. No estás siempre de un lado o del otro, te tienes que estar balanceando. Y entonces hay que empezar a entender cómo funciona este asunto de la armonía, de la belleza, de un lado al otro, ¿no? Quiere decir que si dejas de respirar, te mueres, ¿no? Ahí sí hay línea recta, ¿no? Un balance completo, te mueres, ¿no? Ya se acabó la vida. Y la vida requiere que vivas, ¿no? Que te muevas, que estés de un lado y del otro. Y entonces, conste que eso estás aplicando en la misma vida, ¿no? Así está el Eterno, ¿no? A veces nos restringe y a veces nos da inmerecidamente, ¿no? Nos da generosamente. No lo ganamos, pero pues a veces hay que pagarlo y hay que restringirnos y hay que aprender, ¿no? Y entonces conste que la Torá está del lado de la restricción.
Y la Torah no es el fin es la misericordia. El fin es aprender a ser como el Eterno, misericordioso. Entender que eso es lo que tenemos que aprender. Y entonces no confundan esta porción, No se trata de seguir las instrucciones. Las instrucciones están ahí para balancear el lado de Gesed, ¿no? Pero de Gesed controlado, ¿no? Medido. Y esa es la medida que tenemos que poner. Que funcione como un reloj, ¿no? Un reloj con un péndulo, que se va de un lado y se va del otro, y se va de un lado y se va del otro, y eso le permite avanzar. Si se queda de un solo lado, pues se para, ya no avanza. Y entonces eso es justamente lo que tenemos que entender que está diciendo el Eterno, ¿no? Ni hay el lado de dar incondicionalmente, ni hay el otro lado que nada es gratis, ¿no? Todo hay que pagarlo. Va alternando, se va de un lado al otro, ¿no? Y a veces hay cosas que son gratis y a veces hay cosas que hay que pagar. Pero pues hay que ir aprendiendo, ¿no? Y más que al ver la aplicación de la Torah en el pueblo de Israel, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Que el Eterno básicamente te está diciendo, ¿no? Que yo voy a ser igual de generoso como tú eres generoso, ¿no? E igual de justo como tú eres justo, ¿no? Y entonces si a tu prójimo eres demasiado restrictivo, demasiado pegado a la ley, entonces el Eterno va a hacer eso contigo, ¿no? Tú fuiste muy pegado a la ley, pues sí, yo voy a ser así contigo, ¿no? Y entonces es justamente de un lado está la generosidad, ¿no? No puedes ser totalmente generoso, ¿no? Ni puedes ser totalmente restrictivo. Y esa es la belleza o el balancearse en la aplicación de esta Torah. La Torah no era el fin, la Torah era para aplicarla con misericordia, ¿no? Y conste que entonces misericordia es belleza, es tiferet. Misericordia no es Gesed como algunos piensan, ¿no? No es nada más dar, es controlar cuanto doy, medirlo. Y esa medida, esa palabra midot que usan en hebreo, ¿no? La aplicación correcta de cada una de estas emociones. Que pues ahora estamos viendo que la vida se trata de movimiento. Todos los seres vivos se están moviendo. No se quedan parados porque se morirían. Y pues a veces hay que dar y a veces hay que recibir. Y más cuando ya ves la aplicación, ¿no? De cuánto tomas de lo que te dan y cuánto das de lo que tienes, ¿no? Porque pues así como tú recibiste, así deberías de dar. Y la vida, o lo que estás haciendo, todo es la medida de cuánto recibes, cuánto
estás entendiendo de lo que recibes y das. Conste que en esta porción, ¿no?, en la aplicación del Shabbat, en la aplicación de la generosidad, de los diezmos, de la ofrenda, pues se crea este nivel que no es ni blanco ni negro, es más profundo que solo el color. Es la aplicación de este balancearse, de estar en el mismo sentido de santidad, de elevación, como la que tiene el Eterno, de entender qué estoy haciendo. Y pues eso es lo que hay que seguir haciendo en este mundo. Y espero hayan entendido cómo se aplica la Torah en este mundo. Y este es muy buen día, Malhut de Tiferet, para meditar qué estoy haciendo realmente en este mundo. ¿Estoy aplicando la misericordia? ¿O soy demasiado pegado a la restricción? ¿O demasiado pegado a Gesed? ¿O las tengo fuera de control, no? Mi Gesed está en el deseo de recibir para mí mismo. Mi lado de restricción nada más lo estoy aplicando a los demás, ¿no? Juzgando demasiado. Hay que controlar todas nuestras emociones, y más estas emociones fuertes, y entender cómo es el Eterno, cómo es la misericordia. Y esa es la verdadera belleza, ¿no? Esa simetría entre los dos lados, que tiene de un lado y del otro, y vemos los dos lados reflejados al mismo tiempo, sin ser ni uno ni lo otro. Es la belleza que tenemos que llegar. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con preguntas sobre esta porción y la aplicación de la belleza en este mundo. Shalom.